Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy vamos a subir 10 Pokémon a nivel 50, entre ellos, por ejemplo, un Zamazenta escudo, entre ellos un Shiny de Terrakion y entre ellos, por ejemplo, también un espectacular fondo Black and White y entre ellos un Shundo, un Shiny 100% IVs. Pues en este vídeo vamos a subir un total de 10 Pokémon a nivel 50. He decidido subir sobre todo Pokémon que me gustan por DPS para atacar en incursiones o también para atacar en Dynamax, como es el caso del Zamazenta, y también algunos que funcionan y van bien en PvP y alguno por historia, porque es el récord absoluto del canal de miembros en el extensible más largo del canal, que fue este de aquí. Así que vamos a empezar, si os parece bien, por orden de la Pokédex de más antiguo, por así decirlo, al más nuevo. Así que vamos a empezar por una Alakazam, porque es la mejor mega de tipo psíquico hasta que llegue Mega Mewtwo algún día, y me molaría poderlo usar a nivel 50 ya de una vez. Así que este bonito Alakazam 100%, vamos a chetarlo. Vamos a fijarnos en el polvo estelar para ver cuánto me gasto en este vídeo en polvo estelar, que yo creo que va a superar los 2 millones de polvo estelar. Tenemos 4.800.000. A ver con cuánto terminamos. A ver con cuánto terminamos. Pues ahí está, 250.000 y 300 XL para chetar el Alakazam a nivel 50. Así que vamos a darle más poder, le decimos que sí, y ahí tenemos ese Alakazam a casi 3.500 de poder de combate. Y si hiciéramos la mega evolución nos quedaría en 5.000 de poder de combate el Alakazam, ¿vale? Para que veáis que realmente es muy potente este Pokémon como mega de tipo psíquico. Así se nos queda el Alakazam level 50 ya con la mega casi 5100 de poder de combate, a la altura de los tops. Vamos a continuar con un Pokémon que me hace muchísima ilusión, Dragonite. Tengo ya unos cuantos a nivel 50, la verdad este va a ser uno más, pero este me hace muchísima ilusión porque es el récord absoluto del canal de membresías, el extensible más largo que hemos hecho nunca, y 1400 miembros, es una absoluta barbaridad lo que conseguimos en ese extensible, y lo finiquitamos con este Dragonite casi perfecto, aunque no lo es. La maldición no podía faltar en ese extensible, 98 ataque 14. Aún así lo subo porque me hace una tremenda ilusión este Pokémon. No voy a olvidar en la vida, y además con el disfraz pues está chulo y está divertido el Dragonite. Vamos con un Pokémon que no recordaba, pensaba que ya lo tenía a level 50 y no, todavía no me lo he chetado a nivel 50, aunque lo tenía ya un poco avanzado. Así que en este vamos a gastar un poquito menos de polvo estelar. De momento hemos gastado medio millón, vamos bien, y aquí no gastaremos mucho, que es el Rampardos 100%, uno de los mejores atacantes roca del juego. Así que, oye, claramente hay que hacer un Rampardos level 50, que ya me tocaba. Un nuevo Pokémon por DPS que hacemos en este vídeo, que no van a ser pocos, ya lo veréis. Pokémon buenos para atacar en incursiones, pues aquí tenemos al fin un Rampardos a nivel 50, vale, aquí lo tenéis, además de intercambio con Kibro en un directo de intercambios. Vale, pues aquí tenéis este bonito Rampardos que está espectacular. Vamos a continuar con el Shundo de este vídeo. En este vídeo hay un Shundo, tengo unos cuantos que subir, pero he elegido este. ¿Por qué este, David? Porque me encanta Honchkrow, porque estaba con Draco Games el día que lo conseguí, porque además me hace falta un buen atacante, tanto volador como siniestro más, y en este caso las dos cosas. Y además voy a gastar poco porque es con suerte, 125.000, esto no es nada. Esto no es nada, no hemos gastado casi nada de polvo estelar y ya hemos chetado como 4 o 5 Pokémon. 3.000 de poder de combate, no es mucho, pero es un muy buen atacante este Honchkrow, y además es Shundo. Shundo level 50, evidentemente hay que subirlo. Hay que subir este pedazo de Honchkrow, que además el Shiny es precioso, o sea, es de los Shinies más bonitos de la segunda generación. Fijaros qué pasada de Pokémon. Fijaros además qué bien se mezcla el con suerte con el siniestro aquí. Fijaros que está muy guapo en la mezcla. Vale, y aquí tenemos este pedazo de Shundazo. Nada, es increíble este Pokémon, me encanta. Vamos a continuar con un Pokémon que también pensaba que ya lo tenía level 50 y no, que es el Conkeldurr. Este además lo conseguí de incursión, así que cuando hacíamos una locura de raids de Timber antes de que tuviera Community Day,
Vale, pues vamos a subirlo. Este sí que me va a costar los 250.000 de nivel 40 a nivel 50 y los 300 XL, pero fijaros qué bestia de casi 4.000 de poder de combate de tipo lucha. Uno de los mejores Pokémon tipo lucha para incursiones y diría que el mejor prácticamente sin contar mega evoluciones y oscuros. Así que un pedazo de Pokémon que nos vamos a hacer aquí, así que vamos a darle más poder. Le decimos que sí y se viene al fin ese Conkeldurr level 50. Más a mí estéticamente este Pokémon con las dos vigas esas enormes es una pasada este Pokémon. Ojalá tener el Shiny bueno, porque es precioso también el Shiny de Conkeldurr, pero bueno, aún así tener este ya me parece una maravilla. Fijaros qué guapo está. Me recuerda siempre a Buggy, el payaso de One Piece, la cara del Conkeldurr. Vamos con uno de mis favoritos de este vídeo. No es 100% y de hecho podría subirme un 100% de Darmanitan, pero antes del 100%, algún día lo subiré. Primero voy a chetarme este 98. ¿Por qué? Porque tiene el fondo que me parece uno de los mejores fondos que no son del lugar del juego. O sea, fijaros qué guapo el Black and White como fusionados que tiene de fondo el Darmanitan, y además con el tono ese verdecito del Cigarde, ¿vale? Está brutal este fondo y es el mejor que tengo con este fondo de Pokémon, junto con una fusión, pero no tenía los XLs. Pero bueno, vamos a hacer este pedazo de Darmanitan. Aquí se va a ir un poquito más de polvo estelar, más de 300.000 de polvo estelar y casi 3.500 de poder de combate, con un muy buen atacante de fuego para variar en mis atacantes de fuego. Luego tener dos teams de atacantes que me gusta. Así que vamos a darle más poder, sí que sí, a este pedazo de Darmanitan con uno de los mejores fondos, o en mi opinión de los más bonitos del Black and White. Fijaros qué guapísimo ahora con los 3.000. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Vamos con otro Shiny en este vídeo, que tenemos dos Shinies que subir en este vídeo. Intercambio con suerte que gasté en Madrid con Víctor, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre aquí con este pedazo de Terrakion Shiny. Por cierto, es 15 de ataque, un muy buen Shiny. Y todavía no me había subido ningún Terrakion a nivel 50 y hemos llegado al momento de subirlo. Debería ponerlo también con ataques de lucha, ¿vale? Pero bueno, de momento 100.000 no me va a costar muy caro. Ya lo había ido subiendo en estas típicas misiones de da más poder a un Pokémon lucha, da más poder a un Pokémon roca, y siempre lo iba haciendo con el Terrakion. Así que ahora ha llegado el día ya de gastar 100.000 del tirón, los 244 XLs, y para arriba Terrakion a nivel 50, 4.161 de poder de combate, un pedazo de legendario. Muy buen Pokémon. Y os digo que debería ponerle segundo cargado y poder ir cambiándole el básico, y así lo vas teniendo de lucha y lo vas teniendo de roca siempre que lo necesites al Terrakion, que es muy bueno en los dos tipos. Vamos con tres Pokémon que nos quedan por aquí. Florges, otro Pokémon que ya había ido subiendo un poquito. Vale, aquí tenemos a la Florecita 100%, un muy buen Pokémon en Liga Master no legendario. Y para algún día hacer un team de 100%, de Liga Master sin legendarios, se puede hacer, pues este es uno de los candidatos para reventar en ese tipo de equipos. Así que 200.000 de polvo estelar. Este, lo malo es que no lo voy a utilizar en incursiones por DPS, este es exclusivamente para PvP prácticamente, ¿vale? Pero me hacía mucha ilusión tener al fin un Florges subido a nivel 50. Y tengo un par de 100%, creo que es el azulito y este blanco, y prefiero el blanco. Me encanta este, lo que relucen las estrellitas, los adornitos que tiene en la cabeza. Con el blanco es como que se ven mejor, ¿no? O sea, a mí me gusta más este. Ponedme en comentarios cuál es vuestro favorito de todos los colores de Florges. Yo creo que el blanco sería mi favorito, aunque el amarillo, porque el amarillo es mi color favorito, me encanta. Pero creo que a este Pokémon, este color es el que mejor le queda, o a mí es el que más me gusta. Vamos con dos, que este es el que más ganas tenía de hacer prácticamente, y el que más voy a usar este fin de semana, para si quiero aprovecharme un poquito también contra el Eternatus, porque aguanta muchísimo con el lado acero el Zamacenta, así que como tanque también es muy bueno. Y hoy he conseguido los XLs, ¿vale? Hasta hoy no había conseguido los XLs para poder subirme al fin este Pokémon a nivel 50, y hoy al fin lo voy a poder hacer 100% de Zamacenta, 4.700 de poder de combate, 250.000 de polvo estelar, porque ya lo teníamos a nivel 40. Y ahí está el mastodonte de Zamacenta 100%. Voy a gastar 100.000 más de polvo estelar. No tengo los caramelos, quería ponerle el segundo cargado. Bueno, me va a tocar ponérselo pronto el segundo cargado, ¿eh? Fijaros aquí qué guapo está este Pokémon. Es una pasada el Zamacenta. Y otro más
muy bueno que subimos. Y vamos con el último, que es para ese futuro team, para Liga Master sin legendarios, que es el Annihilape, más un Pokémon que me encanta. Y ya que tengo el 100%, vale, por cierto, no he enseñado el Zamazenta, aquí lo tenéis 100%, vale, aquí el Annihilape, pues vamos a chetarlo, vale, aquí lo tengo. Y vamos a chetar este Annihilape a nivel 50. Casi 300.000 de polvo estelar y casi 3.700 de poder de combate. Más poder, sí. Ahí está el 10º Pokémon que subo a nivel 50 en este vídeo. Casi 3.700. Y ahora ya lo tenemos para Liga Master. Tengo que mirarme los movimientos porque estos son de cuando lo cogí y lo evolucioné en su día. Vale, no sé a día de hoy cuáles son los que más van, pero fijaros que guapísimo está este Pokémon. Este Pokémon a mí me gusta más en normal que en Shiny, así que me encanta tener este así. Y hemos gastado la friolera de 2.200.000 de polvo estelar en este vídeo. Habíamos empezado con 4.800.000 y terminamos con 2.600.000. Así que se han ido 2.200.000 en este vídeo. Ponerme también en comentarios, aparte de cuál es vuestro color de Florges favorito, cuál ha sido el que más te ha gustado que hayas subido al máximo en este vídeo. ¿Te ha gustado mucho el Zamazenta? ¿Te ha gustado más el Shundazo? ¿Te ha gustado más el mítico Dragonair del extensible del canal? ¿Te ha gustado más, yo que sé, ver el Conkeldurr? Lo que tú veas. Yo, si me tengo que quedar con uno, probablemente está ahí difícil elegir entre el Dragonite, no se me va a olvidar nunca, y un Shundo. Es que un Shundo más estuvo guapísimo ese día. Fue mi segundo Shundo, creo, de toda la historia. También es muy top. Si os ha gustado el vídeo y queréis que gaste más polvo estelar, todavía me queda, pues dejar un pedazo de like y a lo mejor para septiembre-octubre, ¿vale?, hacemos otro gastando polvo estelar. Ya veremos, todavía tengo cositas que subir, aunque me faltan XLs que conseguir para 2-3 Pokémon que tengo muchas ganas de subirme, pero me faltan todavía XLs. Y de hecho, si reventáis muchísimo y llegamos a 1000 likes, hago un vídeo subiendo por primera vez un singular a nivel 50. Todavía no me he subido ningún singular a nivel 50, pero tengo aquí 507 caramelo raro XLs para poderme subir un Pokémon singular a nivel 50. Así que 1000 likes y hacemos un vídeo exclusivo. ¿Con qué singular? Lo veréis en ese vídeo si llegamos a esos 1000 likes.